Buscamos este nuevo encuentro. Bueno, nuevamente, una vez más, como dice esta canción de, no sé si la conocen, de Alejandro Lerner, Un Nuevo Encuentro, desde el desarrollo de la teoría, así como la anterior ocasión, me tocó acompañarlos desde el capítulo de gestión vinculado con la administración de personal. Bueno, hoy el programa nos invita a desarrollar dentro de lo que es el aspecto de la gestión, el sistema específico de crédito público, ¿no? O sea, lo que es la gestión de la deuda pública. Bueno, ustedes recordarán cuando por sus comienzos desarrollamos, al hablar de nuestra ley de administración financiera y sistemas de control, que creaba 4 grandes sistemas, y uno de ellos es el que nos toca desarrollar hoy, ¿no? Que es el sistema de crédito público. Bueno, la intención, como en la clase anterior, es plantearles, para aquellos que quieren ver lo que el programa nos exige y de la forma que nos convoca a desarrollar los temas, bueno, cada uno de los ítems a que vamos a hacer hincapié. Básicamente vamos a sostenernos desde el capítulo vinculado con el aspecto normativo de la ley 24.156 y algunos aspectos, por lo menos para mencionarlo, de normativa reciente, ¿sí? El eje central es desarrollar el título 3, ¿no? De los artículos 56 a 71, que es donde la ley de administración financiera trata todo lo que es el sistema de crédito público. Hay alguna bibliografía para recomendar. Bueno, ahí yo les menciono en particular la que tienen dentro del material de consulta, que es José María Las Heras, en el libro Estado Eficiente. También hay un capítulo destinado a esto. Y después hay algunas normativas complementarias, varias que tienen que ver con la actualidad. Desde el año 2020 hay una ley importante que es la 27.544, y después a partir de ahí algunos decretos, todos en pos de reestructurar todo esto de la deuda, bueno, más aún en el contexto que nos toca vivir actualmente, ¿no? Bueno, sé que muchos están en esta postura, no los quiero forzar, pero bueno, vean que probablemente ya después de escucharme los primeros momentos estén prontos a querer partir. Pero bueno, los invito porque, como dice acá, será una clase, bueno, ustedes pues dirán, ¿no? Trataremos que no sea muy engorrosa, muy larga. Seguramente vamos a hacer algún bloque menos que en el desarrollo de la clase anterior, así que un poco más breve voy a hacer y seguramente será algo de agrado de ustedes, un poco de aliento. Bueno, avanzamos. Algunos conceptos que inicialmente es bueno destacar. En primer lugar, podríamos decir, lo estuve leyendo, me pareció interesante compartirlos, cuando uno habla de crédito y analiza un poco el origen de la palabra, en latín crédito se denominaba o se decía credere, o sea, haciendo hincapié en todo aquello que da confianza, ¿no? Hablar de crédito es hablar de confiar en o creer en algo, ¿cierto? A partir de ahí es que cuando uno habla de crédito en forma general, es tener confianza en determinada persona o situación. Cuando uno habla de crédito público es confianza en un Estado, ¿no? En algo que representa públicamente a un ente, a una organización, a un país, etc. Acá yo les resalto algunos términos que a lo mejor uno puede ligeramente tratarlos casi como sinónimos, y uno los desarrolla de alguna manera, ve que están vinculados, pero no son lo mismo. Por ejemplo, hablar de crédito público en esta aptitud, ¿no? Decir esto de qué aptitud que tiene un Estado desde lo político, desde lo económico, desde lo jurídico y también, ¿por qué no?, desde lo moral, como para obtener dinero o bienes en préstamo. Y esa aptitud deviene de esta confianza o creer en esas aptitudes para poder ser objeto de la prestación de dinero o de bienes en calidad de préstamo. Como contrapartida,
si a esa aptitud se la quiere poner en funcionamiento, ¿sí? Y hacerla efectiva, se concreta a partir de una operación crediticia, que es el empréstito, a partir del cual el Estado, al que se le tiene confianza, obtiene dicho préstamo. O sea, es la operación crediticia concreta. Y si uno lo traslada y avanzamos en esta pequeña historia a lo que es deuda pública, diríamos que es la obligación que contrae el Estado con los acreedores y con los prestamistas como consecuencia de esa operación concreta que fue el empréstito, ¿sí? Así que son conceptos relacionados, pero no hacen referencia a lo mismo, y por eso era interesante en esta introducción poder destacarlo. Con respecto a cuál es el origen, o mucho se puede encontrar sobre este tema cuando uno busca, indaga y lee distintos autores, respecto de cómo es que se origina o se empieza a generar la deuda, sobre todo en materia del ámbito público, ¿no? Y en casi todos los casos siempre se menciona claramente que el origen pasa por un desequilibrio, es decir, no están en igualdad los ingresos con los gastos. Vieron que ustedes mismos, uno cuando en lo personal no tiene equilibrada las entradas y las salidas, ¿no? Por usar términos comunes, los ingresos y los gastos, entran en un desequilibrio, ¿sí? Fundamentalmente cuando los gastos superan a los ingresos, ¿no? Porque si es al revés, bueno, es un lindo desequilibrio, probablemente porque tengamos más ingresos que gastos. Pero en ámbito privado es una cosa, ustedes ya lo saben, el ámbito público es otra. Entonces, recaudar para no utilizar tampoco es el objetivo, sino la idea es que haya un equilibrio para que haya una buena utilización de los recursos. Ahora, el problema es cuando ese desequilibrio genera que haya mucha cantidad de gastos, o sea, de necesidades por cubrir, y no tenemos los ingresos suficientes. Entonces, ahí es donde nace normalmente, y en eso están, les diría, todos de acuerdo, es que es el gran motivo que origina el endeudamiento. Ahora bien, si indagamos y a lo largo de la historia y de la opinión de distintos autores queremos ver cuál es el porqué de ese desequilibrio, bueno, en muchos casos se plantea, por ejemplo, uno de los que considero que es, como ustedes lo ven en la diapositiva, un desequilibrio lógico y justificado, si se quiere, en función de poder atenderlo con el crédito público, que es cuando hay una inversión muy grande que atender, que va a dar beneficios no actuales, sino durante mucho tiempo. Entonces, una gran inversión, tener que atenderla con un pago actual, sabiendo que básicamente la recaudación de un Estado pasa por la imposición, o sea, por los impuestos, sería demasiado alto el peso de cargar para generaciones actuales con impuestos excesivos en función de atender una inversión muy costosa, que no va a ser para un único momento, sino va a ser para el desarrollo, y seguramente pueda hasta brindar utilidad de ahí en adelante durante muchos años. Entonces, amortiguar el impacto de esa inversión y su costo para poder financiarlo, sería razonable y lógico poder atenderlo con una financiación como por ejemplo el endeudamiento. Ahora, otros motivos que dan este origen al desequilibrio, muchos autores también sostienen que se ha dado para amortiguar ciclos económicos. Entonces, se incurre en momentos donde hay un déficit, o sea, un desequilibrio en favor de los gastos, porque hay un periodo adverso de la economía, entonces uno recurre a este tipo de variantes a la espera de que la situación cambie, y eso permita, en periodos donde hay superávit o donde económicamente es favorable, se pueda atender a su devolución. Y después otra de los ensayos en materia también de justificar el endeudamiento, en épocas pre-keynesianas se decía mucho que la deuda pública se utilizaba para atender eventos extraordinarios, o sea, en aquellos casos donde básicamente se mencionó esto en épocas donde se enfrentaban guerras importantes de un alto peso económico, político y demás, tener
la posibilidad de atender esos eventos extraordinarios del endeudamiento, para lo cual era bueno tener, bueno, una suerte de reservas o un superávit acumulado durante tiempo para estar prevenido, si se quiere, para atender estas situaciones extraordinarias. En definitiva, podemos encontrar algunos argumentos más también, pero ustedes fíjense que siempre mencionamos que de no utilizarse convenientemente, ¿sí? Como puede ser el caso de que la deuda sea beneficiosa, si se va a promover a partir de ella alguna inversión productiva que justifique el endeudamiento, porque esa misma inversión va a ir generando los recursos para que se pueda atender su pago. En líneas generales tienden a ser, y más cuando es creciente y no se puede detener, la deuda pública termina siendo una carga bastante grave y pesada para generaciones futuras. Y si ustedes han leído, observado en distintos programas, es un tema súper actual, quizás hasta, no sé si todos los días, pero creo que muy seguidamente encontramos que se desarrolle, se analice este tema hoy por hoy, está muy vigente. El gobierno actual, encabezado por el presidente Alberto Fernández, se destaca mucho la herencia, ¿no? Esto de recibir en su nuevo tramo de gobierno, desde diciembre del año pasado, 2019, un alto nivel de endeudamiento, y bueno, esto que acabo de decir, ¿no? El peso que significa para su gobierno actual tener esa situación anterior. Entonces, muchas veces se repara en eso, ¿no? En lo pesado, en lo difícil que hace transitar con esto a cuestas, ¿no? Bueno, de alguna manera lo quiero graficar como para que ustedes lo puedan entender, ¿no? A veces esto sirve para reflejar que en este tema claramente nos quedó la idea de que termina siendo, no siempre, pero en muchas ocasiones, una rueda gigante a la cual tenemos que ir, ¿no? Haciendo mucho esfuerzo para poder mantenerla en funcionamiento. Bueno, respecto de lo que ya la ley comienza a tener injerencia en todo este tema, antecedente normativo. Bueno, no existía en verdad hasta la actual ley de administración financiera y sistemas de control, por eso decimos la aparición de la LAFCO, un tratamiento normativo claro sobre lo que es el tema del endeudamiento, sobre lo que es la deuda pública. Esto es así, tal vez se dice no porque desde el punto de vista de lo que es la legislación se haya dejado de lado y no haya sido un tema al cual se le haya dado importancia, sino más bien no tenía la importancia hasta la década del 70 aproximadamente, que tiene o que tuvo desde ese entonces la deuda pública en términos de temas convocantes en materia normativa para el país. Es decir, si bien la Constitución fue clara siempre, desde que existe, en que siempre tiene que existir una norma legal que pase por el Congreso para que se puedan fijar cargas tributarias, que luego, lógicamente, deberán ser atendidas o tenidas en cuenta para atender el endeudamiento que se pueda obtener, es decir, hay un antecedente desde la Constitución. No hay una legislación, no había una legislación clara que tratara a la deuda pública. Con la aprobación de la ley 24.156 y este enfoque sistémico y la creación de cada uno de los sistemas de administración financiera, bueno, se le da jerarquía al crédito público porque forma parte de estos 4 grandes sistemas dentro de lo que es la administración financiera. Entonces, ahí encontramos el desarrollo normativo que anteriormente no teníamos. Y en tal sentido, ustedes fíjense, esto lo tienen por demás conocido, es seguramente a esta altura reiterativo, pero nosotros siempre hablábamos de la ley de administración financiera, que crea estos 4 sistemas que vamos siempre desarrollando, ¿no? A lo largo del programa, y donde nosotros claramente, ya creo que desde el práctico 1, cuando lo vimos, hacíamos hincapié en que había 2 secretarías que ofician de órganos coordinadores y supervisan los otros sistemas. Esas 2 secretarías para nosotros son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, que en forma conjunta y dependiendo del Ministerio de
Economía, no de Hacienda, anteriormente dependía del Ministerio de Hacienda, actualmente es el Ministerio de Economía, llevan esta tarea de coordinación y supervisión de los otros 4 sistemas dentro del que tenemos el sistema de crédito público. Ya para el desarrollo de la materia está por demás decir que la Secretaría de Hacienda es quien hace las veces de coordinador de los sistemas de tesorería, presupuesto y contabilidad, y que ha quedado en órbita de la Secretaría de Finanzas actuar como el órgano coordinador en lo que es el sistema de crédito público. Bien, estaba estipulado por la ley y por el decreto reglamentario. Bien, ¿qué más nos plantea la ley? Bueno, nuestra actual ley nos plantea en materia de cómo definir al crédito público. Ustedes fíjense que desde el articulado legal menciona el crédito público como, nosotros hoy decíamos la aptitud, bueno, acá dice la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con un determinado objetivo, ¿sí? Normalmente el objetivo de endeudarse es captar medios de financiamiento, ¿no? Ahora bien, si yo tengo esa capacidad o esa aptitud para endeudarme buscando medios de financiamiento, ¿a qué los debo, o para qué se deben aplicar? ¿Cuáles serían las finalidades permitidas según la ley? Bueno, la ley habla claramente, una creo que es la que destacábamos, para que no se sienta como un peso en la continuidad de atender su pago, que son las inversiones reproductivas, o sea, aquellas inversiones que son capaces de, una vez que están puestas en funcionamiento, poder generar los recursos necesarios para poder atender el pago del financiamiento. Pero también prevé la ley otras finalidades, como por ejemplo atender casos de evidente necesidad nacional, o reestructurar la organización del Estado, pensando que esa reestructuración pueda provocar beneficios y para lo cual se justifique el endeudamiento. Y también, lógicamente, la que no sería captar nuevos medios de financiamiento, pero sí poder refinanciar pasivos que tiene el Estado, incluidos, lógicamente, sus intereses. Eso es uno de los que hoy estamos atravesando claramente. Cuando veamos sobre el final la normativa actual, van a encontrar que es lo que nos está pasando en estos momentos. Está tratando esta nueva eh, estructura de gobierno a partir de Alberto Fernández y su grupo y su gabinete, digamos, de ministros, fundamentalmente a través del ministro de Economía, Guzmán, buscar reestructurar los pasivos, esta deuda que han de alguna manera recibido al iniciar su gestión de gobierno y que hace muy difícil transitar junto con ella. Lo que la ley marca también, más allá de finalidades permitidas, hay una que claramente está prohibida. Es decir, cuando uno habla de capacidad que tiene el Estado de endeudarse y aplicarlo al aplicarlo a qué finalidades, hay una claramente que no está permitida legalmente, que es financiar por medio del endeudamiento gastos operativos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con un principio de finanzas públicas en el cual se considera que no es atendible ni lógico poder captar medios de financiamiento para atender gastos corrientes, ¿sí? Bueno, ¿qué aclara el decreto reglamentario de nuestra ley? Que cuando se refiere a gastos operativos, o hace referencia luego el decreto reglamentario a aquellas erogaciones que la Administración Nacional incluye como gastos de consumo. Pero presten atención, gastos de consumo atendiendo a un tipo de clasificador presupuestario que no es por objeto del gasto, el que nosotros, ¿se acuerdan?, desarrollamos el práctico 2, no, es hablar de gastos de consumo en atención al clasificador o sea, el clasificador económico del gasto, que es otra de las alternativas que utilizamos como clasificadores. ¿Y por qué digo esto? Porque gastos de consumo para la clasificación económica del gasto implica hablar de gastos corrientes. Dentro de los gastos corrientes están todos los gastos de consumo, que no necesariamente son los que nosotros conocemos como inciso 2, por la clasificación por objeto del gasto, que hablaba de bienes de consumo, ¿sí? También, por ejemplo, el clasificador económico del gasto, cuando habla de gastos corrientes y específicamente gastos de consumo, abarca bienes de consumo, también abarca, por ejemplo, gastos de sueldos, que para nosotros en la clasificación por objeto de gasto era inciso 1, ¿sí? Por eso digo, ojo al mencionar esto, no hacer la relación directa,
porque lógicamente puede surgir esto al recordar cuando vimos la actividad práctica número 2 y los clasificadores que utilizamos. Este no fue uno que utilizamos concretamente, que es el clasificador económico del gasto. También dice el decreto reglamentario que dentro de esta clasificación no va a estar incluido, se aclara por si se presenta esta situación, aquellos gastos, no van a ser operativos los gastos destinados a ejecutar programas de asistencia técnica que estén financiados por organismos multilaterales de crédito, con una excepción, ¿cierto? Aclarado está esto. Y esto nuevamente, lo que les comentaba recién, que no hace más la ley cuando prohíbe esto que yo les menciono, en receptar un principio de las finanzas públicas, en esto de prohibir que no se utilicen ingresos provenientes del endeudamiento para gastos que sean corrientes. Bien, ¿por qué planteo esto entonces? Para que nos quede bien en claro, es algo que no nos podemos olvidar. Pedir ayuda en gastos de consumo no se puede. Es decir, para financiar gastos de consumo, no, el sistema de crédito público no nos puede ayudar. Por lo cual, esa ayuda en esa situación hay que buscarla por otro lado. Bien, respecto a lo que tiene que ver con los límites y esto que decimos frontera del crédito público en materia del corto plazo, largo plazo, es decir, no todos los países se manejan con el mismo criterio. Nosotros, la experiencia de nuestro país en cuanto a lo que es crédito público, está restringido de alguna manera en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque no abarca el crédito público, digamos, lo que es el financiamiento de los vencimientos, digamos, de todo tipo, corto, mediano y largo plazo. No, en nuestro país, la experiencia nuestra, y reglamentado por la ley, abarca el financiamiento de aquellos vencimientos que son, que trascienden el ejercicio económico, es decir, que superan el corto plazo. El corto plazo en nuestro país son lo que se llaman las deudas del tesoro, es decir, lo que es una suerte de deuda corriente o deuda flotante, que normalmente, y cuando veamos el sistema de contabilidad, van a encontrar relación en que es aquello que es devengado y no pagado. Es decir, las deudas de corto plazo no están dentro de la frontera que alcanza el crédito público, sino que hay que transitar un periodo más amplio para que esté incluido dentro de lo que es el sistema de crédito público. No las de corto plazo, porque serían deudas del Tesoro. También la ley, más allá de dejar aclarado eso, nos plantea el concepto, nos plantea los destinos prohibidos, tenemos en claro el límite temporal, a partir de cuándo consideramos las operaciones que son y se registran como crédito público, como deuda, y también nos plantea, digamos, de qué forma podemos hacernos de instrumentos para poder captar, ¿sí?, los medios de financiamiento. ¿Cuáles serían los orígenes de la deuda? En tal sentido, fíjense que dos formas que plantea la ley desde el punto de vista de obtener estos medios de financiamiento se refieren, en primer lugar, a los empréstitos de mediano y largo plazo. Recuérdense que excluimos el corto plazo. Es decir, hacemos referencia a todo aquello que son títulos o bonos que surgen por medio del sistema financiero. Y de alguna manera podemos complementar eso con lo que ustedes han visto seguramente cuando se desarrolló el sistema de tesorería, que es la emisión de letras del tesoro, pero con la condición de que el vencimiento de las mismas supere el ejercicio financiero. Es decir, se convierten solamente en deuda pública por excepción, porque el destino natural, la utilización de este mecanismo de emitir letras del tesoro, está pensado para que lo utilice la tesorería como un instrumento para atender déficits estacionales de caja, es decir, situaciones de corto plazo. Como las situaciones de corto plazo habíamos aclarado recién que no forman parte, no integran lo que es la deuda pública, no pertenecerían al universo de instrumentos para lo que es la deuda. Ahora, en el caso de que esas letras del tesoro, que naturalmente son para un corto plazo, se prolonguen y no sean rescatadas dentro del plazo previsto y su vencimiento supere al ejercicio financiero, se convierten en deuda pública por una cuestión de plazo.
Entonces ya dejaron de ser para atender un desequilibrio estacional, sino un problema más a largo plazo. Ahí es cuando la ley considera como otro de los orígenes de la deuda pública, no en principio. Para estas situaciones, para los títulos, los bonos, las letras del tesoro, hay alguna normativa, no para desarrollarla, simplemente para mencionarla, referida a de qué forma se crean sistemas para emitir, colocar, negociar y liquidar instrumentos de deuda pública, ¿sí? Normalmente conocidos con la sigla IDP, ¿no? Instrumentos de deuda pública para poder colocar en los mercados locales. Pero bueno, es una mención, ¿no?, para desarrollarlo. Vieron que decíamos que la Secretaría de Finanzas junto con la Secretaría de Hacienda son los órganos coordinadores y muchas veces toman decisiones de manera conjunta. Bueno, hay una resolución, que es esta que yo les menciono acá, una resolución conjunta de ambas secretarías, órganos coordinadores, que han a partir de esta resolución creado lo que se conoce como un programa que es Creadores de Mercado. Bien, ¿cuáles otras opciones nos plantea la normativa? Bueno, además de las que ya mencionamos, también tenemos los préstamos de mediano y largo plazo, que normalmente están asociados a contratar un préstamo para un fin determinado, es decir, una obra generalmente que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Y a partir de eso también la posibilidad de que, como mencionamos acá, si esas obras, servicios van a transitar un periodo que abarque más de un ejercicio financiero posterior al que se desarrollan, automáticamente también son otro motivo para clasificar como deuda pública o ser un origen de deuda pública. Otra opción que menciona la normativa es la actuación del Estado como garante, es decir, otorga avales, fianzas o garantías de obligaciones que van a superar el ejercicio. Por eso siempre en esto insisto, la frontera del crédito público tiene que ser no a corto plazo, sino superar el ejercicio actual. Y fíjense que el decreto reglamenta esta situación. Este es el típico caso, después lo vamos a mencionar, de la deuda pública indirecta. ¿Por qué? Porque el tomador principal no es el Estado, sino que lo hace en forma subsidiaria, garantizando una operación en la cual no participa directamente. Entonces, es deuda pública indirecta. Esta situación, que está planteada también como una forma de endeudamiento, no genera, digamos, en principio un gasto de por sí para el Estado, porque como decimos, no es el tomador principal, sino lo que toma inicialmente es un riesgo, el riesgo de cubrir esa operación de crédito si el deudor principal no cumple, porque de lo contrario quedó simplemente como una garantía. Lo que prevé el decreto 1344 es que cuando la administración central otorgue este tipo de avales, fianzas y demás, van a quedar limitados en principio al capital de la operación de crédito público. Es decir, ¿en qué es garantía? En el cumplimiento de la amortización del capital. De no ser así, de tener que abarcar todas las obligaciones derivadas de la operación de crédito público, debe haber una ley que autorice puntualmente a que esa garantía, ese aval o esa fianza pueda cubrir y abarcar no solo el capital de la operación, sino también que se puedan incluir los intereses. Pero tiene que estar una ley específicamente autorizando esa extensión en la garantía. Y finalmente, una opción más que nos plantea la normativa dentro de lo que son orígenes, tenemos la consolidación, conversión o renegociación de una deuda pública ya constituida, que es nuevamente lo que mencionamos hoy dentro de los destinos permitidos, la refinanciación, y es lo que hoy por hoy es de alto contenido en cuanto a vigencia y en cuanto a exposición mediática. Vean que por todos los medios se menciona y se insiste mucho en lo importante de poder lograr esta situación, ¿no?, de renegociar la deuda que ya venimos teniendo para poder postergar la atención de su pago de manera más sostenible, ¿no?, es lo que se viene planteando. Bueno, vamos a ver un cierre de este primer bloque haciendo la clasificación de la deuda pública como lo plantea la ley y el decreto reglamentario. Podemos ensayar otras, pero estas son las más importantes. Cuando hablamos de deuda pública, ¿qué dice la ley? Bueno, la ley destaca
que si vamos a atender como criterio a en qué lugar y cuál es la ley que rige para exigir el pago de la deuda, bueno, la deuda pública puede ser interna o puede ser externa. Es decir, no importa tanto el tipo de moneda, ni tampoco importa, digamos, lo que la ley quiere remarcar es que va a ser interna o va a ser externa de acuerdo a la ley aplicable y al lugar de residencia en el cual deba afrontarse el pago. Si el pago de la deuda tiene que realizarse en el exterior y se aplica la ley extranjera, es deuda pública externa, que seguramente va a ser con otro tipo de moneda que no sea moneda de curso legal en nuestro país, porque difícilmente nuestra moneda no es muy sustentable ni valiosa para el contexto internacional, entonces no va a haber ningún tipo de operación de crédito público que se pueda hacer con la ley extranjera y atendiendo su pago en el exterior y que sea en pesos. Lo que sí se puede dar es que la deuda pública sea interna, porque su pago se debe atender a acreedores que tengan residencia o que la ley aplicable sea la ley nacional, y puede ser que sea en moneda nacional, pero también puede darse a veces que sea en moneda extranjera, aun cuando hablemos de deuda pública interna. Por eso que hay que aclararlo. El criterio entonces es de acuerdo a donde sea exigible su pago, y por ello qué ley es aplicable, o ley extranjera o ley nacional, se paga fuera del país o se paga en el país. Ahora, si apuntamos a la naturaleza del deudor, es decir, si el deudor principal es el Estado, o si lo es en forma subsidiaria para hacer garantía de, entonces estamos en presencia de una clasificación que menciona a la deuda pública como directa o indirecta, que es lo que recientemente mencionábamos cuando decíamos que uno de los orígenes de la deuda puede ser otorgar una garantía, una fianza o un aval a una operación de crédito público donde no es el Estado el tomador principal. Ese es el caso típico de la deuda pública indirecta. Ahora, es directa cuando la operación de crédito público directamente la lleva a cabo y la gestiona el mismo Estado. Es decir, apuntamos en ese caso a la naturaleza del deudor. Y podríamos agregar en último término lo que plantea no la ley, pero sí el decreto reglamentario, que lógicamente esto muchas veces fue una cuestión de registración, es muy útil para poder dividir cuándo la deuda pública está en moneda nacional y cuándo la deuda pública está en moneda extranjera, en dólares o cualquier otro tipo de moneda que no sea nuestra moneda nacional. Bien, hasta acá entonces hemos desarrollado en este primer bloque, para que no se haga tan extenso. Cuando retomemos lo vamos a hacer haciendo hincapié en las distintas etapas desde lo que es la organización del sistema de crédito público, se desagrega los distintos procesos que tienen, haciendo hincapié fundamentalmente de la normativa en la primera de ellas, estas etapas, que es la de la autorización.